las acciones que los pares que podemos trabajar para la próxima semana o cómo está el mercado. Y dos, que miremos a ver alguna de las necesidades que ustedes tengan, si alguien tiene un tema en particular que tratemos. Entonces ya ustedes me dirán qué hacemos. Mm. Profe, disculpe, muy Ah, buenas noches. buenas noches. No sé si es que podríamos ver la liquidez, profe, por favor. El asunto de liquidez. Excelente. Bueno, Por perfecto. favor. Muchas Vale. gracias, profe. Muy Entonces, gentil, profe. vamos a de una vez a la pantalla. Vamos a mirar por este lado. Entonces, vámonos con el tema de liquidez. Y para mirar liquidez, pues de una vez vamos analizando alguna cosa. Pero vamos a salirme de este lado, me voy para esta parte. Vamos a tratar de utilizar algo que no sea frecuente, este. Aunque este lo utilicé ahora poco para una clase, pero vamos a ver, sí, esto lo podemos revisar. Vámonos a 4 horas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hablamos de liquidez? De liquidez decimos que todo retroceso es liquidez, que hay retrocesos que son válidos y retrocesos que no son válidos, ¿cierto? Eso es lo que esa es la norma general para que ustedes tengan en cuenta siempre a la hora de marcar liquidez, que todo retroceso es liquidez y que hay retrocesos válidos y retrocesos no válidos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí un alto. Busquemos un alto. Vamos a mirar, voy a colocar aquí el puntico azul, pongámosle este alto que está aquí. Aquí tenemos un alto. El precio retrocede. El precio nos hace un retroceso. Eso viene y retrocede. ¿Sí? Pero uno de los requisitos que hay para que sea válido es que el precio, una vez que nos ha dejado el bajo, acuérdese que lo que vamos a tener en cuenta es el bajo más bajo. Aquí tenemos bajos, mira, aquí hay bajos, pero en este caso nuestro bajo más bajo es este. ¿Y qué dice la norma? Que debe superar, cuando él siga su camino, el alto anterior haciendo un nuevo alto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice la norma, que se debe hacer un nuevo alto. Y en este caso, el precio no nos hace un nuevo alto. Vamos a observar, hagámosle aquí, miremos en este caso, a ver si nos deja, si nos hace un alto. No, el precio vea que no nos hace ahí ningún alto. Como no nos hace ningún alto, entonces esa no es liquidez. Hasta el momento ahí no hay liquidez. Se lo estoy mostrando de una manera amplia. Ahora podemos mirar de una manera un poquito más detallada. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que tenemos como liquidez, como retroceso, el bajo más bajo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el bajo más bajo? Este, ¿cierto? Ese sería nuestro bajo más bajo. Y superando a estos bajos que están aquí. Entonces, este ya sería nuestro punto más bajo y que el precio supere el alto anterior. Cuando él siga su camino, supere el alto anterior, ya sea con cuerpo de vela o sea con mecha. No hay problema. Cuerpo de vela o mecha. Entonces, en este caso, vamos a observamos que aquí el precio, el alto, perdón, este alto fue superado. ¿Sí ven? Mire, este alto que está aquí, este alto, este que está aquí, fue superado por un alto, por otro. Ah, ¿y esto qué pasa aquí que no quiere arreglarse? Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí, ahora sí. Entonces, aquí el precio fue superado. ¿Sí? Al ser superado el precio, el mínimo que nos quedó, este retroceso, este que está aquí, este se convierte en la liquidez. Ahí tenemos liquidez. ¿Sí? ¿Sí van a preguntar? Bueno, ahora vamos a encontrar liquidez, retrocesos más pequeños, ¿cierto?
Este es para que tuvieran un ejemplo más amplio, pero eso aplica en estructuras mayores o en estructuras menores, como lo quieran, pero esa es la esencia de todo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este retroceso que está aquí. Vamos a observar este retroceso. Aquí tenemos un alto. Aquí está el alto, ¿cierto? La norma dice que, Profe, profe, una pregunta antes de que continúe. sí, ¿Esto se puede tomar como liquidez esta parte? Aquí, sí, sí, ¿cierto? claro. Aquí está el alto. Retrocede. Me deja un bajo. Continúa su camino superando el alto anterior. ¿Esto qué es? Liquidez. Sí, ahí está perfecto. Ahí está bien ese ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos Profe, en cuenta? disculpe, Sí, una pregunta, disculpe, profe. Lo que pasa es que si yo estoy teniendo problemas para tomar los trades, ¿podemos volver a lo que nos estaba indicando? Quisiera indicarle algo y que, por favor, quisiera preguntarle algo. sí. Justo en el anterior, en lo que estaba indicando, más antecitos, o sea, más atrás usted le... Ay, sí, aquí, justo aquí, ya. Perdón que le raye, profe. Verá, lo que pasa es que en el Smart Money, ¿no es cierto? Esto es un impulso, se puede decir, ¿no es cierto? Ya. Y este es un retroceso. Ya. Nosotros vendríamos a tomar, o sea, tendríamos que saber a dónde va a llegar el precio para, para tomar el nuevo impulso, ¿no es cierto? Que sería esto. Ya. Pero, por ejemplo, este de aquí no sería liquidez, o sea, así como para nosotros guiarnos y saber que, por ejemplo, el precio va a venir a tomar esta liquidez de aquí y va a venir hasta este punto para de aquí partir a emprender el nuevo impulso. Yo estoy mal, profe, o cómo es, profe, por favor, Mire, disculpe. Adri, Ya le borro, profe, no, disculpe. tranquila, ahí está bien. Mire la norma, es que hay que mirar la norma. Y usted escríbala donde no se le borre, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Bueno, aquí tenemos un alto, ¿cierto? Nos Sí, dice que nos tiene que ser un bajo, el bajo más bajo. O sea, aquí está el bajo de la vela que nos hace el alto. El bajo de la vela que nos hace el alto. Este es el bajo de la vela. Eso es superado haciéndonos un nuevo bajo. Aquí está el bajo. ¿Y qué nos dice adicional a eso? Que el alto de la vela, debe ser superado haciéndonos un nuevo alto. Y en este caso, aquí no hubo un nuevo alto. Mire hasta donde llegó el alto. No hubo un nuevo alto, sino que el precio se retrocedió haciéndonos un bajo más bajo que el que estaba aquí. Entonces, en este caso, no nos dejó liquidez. Si fuéramos a marcar liquidez ahí, esta sería la liquidez aquí arriba, porque ya está es bajando. ¿Sí ve? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que el alto tenga que ser superado. Y aquí sería, aquí no fue superado. ¿Sí? Mire que no. El alto llegó hasta aquí nada más. Se retrocedió y me hizo un nuevo bajo. Luego, este bajo, que es el más bajo que el nuevo bajo, es el que vamos a tener en cuenta. Y dado caso, puede ser un mínimo válido si hay un BOS, sería un mínimo válido, pero en este momento lo único que estamos mirando es la liquidez, que sea liquidez. Por eso es que no se le marcó como liquidez. Si usted marca aquí como liquidez, si se marca esto como liquidez, entonces estaría dando un shock, ¿sí? Estaría generando un shock y podría ser perdón, un shock no, un BOS, y podría ser un BOS falso. Al ser un BOS falso, entonces el mínimo válido y el máximo válido no serían correctos, ¿ya? Por eso es que es importante tener uno bien presente lo de las condiciones. En este caso vamos a mirar si el precio aquí alcanzó a hacer algo, por ejemplo aquí, vamos a mirar, mire, aquí, ¿sí?
aquí, vamos a mirar que el precio, hay un alto, un bajo, no continuó nada. Aquí no deja liquidez, no pasa absolutamente nada. Un alto, un bajo, aquí. Entonces, aquí sí tenemos chance. Mire, un alto, un bajo, aquí fue el bajo, ¿cierto? Aquí fue el bajo, mire, ahí no deja liquidez, ¿cierto? Entonces, ¿qué está el alto? El alto está aquí, mire, un alto, un bajo, y el alto fue superado haciendo un nuevo alto, que está aquí. O sea, fue superado. ¿Qué nos dejó aquí? Liquidez. Y en ese caso, entonces ya aquí tengo el alto, el precio retrocede, toma esta liquidez, continúa y ahora sí me dejó un BOS, ¿cierto? Pero no porque haya sido este el de acá el que me haya dado Ya. la liquidez para hacer el barrido, no, me lo dio fue esta de atrás. No sé si le queda claro o O sea, repetimos. tenemos que irnos más atrás a ver el historial del precio. Ya. Ya. ¿Cómo? O sea, me faltó irme un poquito más atrás, digo, para ver el historial del precio y por qué venía, o sea, por qué el precio bajó hasta acá, a este punto barriendo, como usted dice, la liquidez, porque era la liquidez de este, de este bloque de órdenes de más atrás. Sí. Entonces, para efectos de marcar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el BOS, pero para efectos de establecer específicamente liquidez, es lo que les comento, ¿no? Entonces, tener presente que la vela que hace el alto, debe ser superado en su mínimo. O sea, el bajo de esa vela debe ser superado haciendo un nuevo bajo. Y luego el alto de esa vela, al ser superado, entonces es lo que nos marca la liquidez. No sé, a veces esto suena como si fuera un trabalenguas y como que no se entiende muy bien. Entonces, por eso es que a mí me gusta más explicarlo así con los muñequitos, ¿cierto? Aquí está el alto, viene el precio, hace un retroceso, tomo el bajo más bajo. Aquí tengo bajos, mire, este es un bajo, tengo otro bajo, tengo bajos, tengo bajo, pero tomo el bajo más bajo como mi punto a tener en cuenta aquí, como mi bajo, o sea, donde me va a quedar la liquidez. Luego el precio sigue su camino y supera el alto anterior. Listo. ¿Qué me dejó ahí? Liquidez. ¿Ya? Ahora, con la liquidez es que podemos marcar los BOS y podemos marcar los shock. Teniendo marcados los BOS y los shock es que tenemos la estructura del precio. Entonces, vamos a mirar por aquí otro ejemplo de liquidez, no tan amplio, vamos a mirarlo así como más sencillo. ¿Qué es lo que pasa con la liquidez externa y la liquidez interna? Eso también es muy sencillo. En este caso, vamos a mirar, antes de avanzar, en este caso, vamos a mirar aquí. Aquí podemos encontrar que esta es toda una estructura, pero en medio de esta estructura, que es la estructura mayor, ¿qué es la estructura mayor? La estructura mayor es este máximo válido, el máximo válido y el mínimo válido, superando el alto anterior con cuerpo de vela, lo cual nos dejó un BOS. Esa es nuestra estructura mayor, pero hay una estructura menor. En esa estructura menor, como en este caso, el que decía el compañero, aquí nos hizo un alto, el precio retrocede y continúa su camino, ¿cierto? Superando el alto anterior. Esto es liquidez. Ah, pero es que esto es una estructura menor. Digo, sí, es una estructura menor, pero es un retroceso válido. Entonces, es válido para marcarlo como liquidez. Tiene validez, ¿sí? Para marcarlo como liquidez. Vamos a mirar si de pronto por aquí hay otro. Aquí tengo un bajo, un alto, aquí tengo un alto, y el bajo es superado
haciendo un nuevo bajo. Entonces, aquí esto es liquidez. Entonces, recuerden algo, ¿no? Recuerden que cuando la dirección del precio va subiendo, la liquidez se marca por debajo. Cuando la dirección del precio es bajista, va bajando, la liquidez se marca por arriba. Entonces, en este caso, ¿por qué la marco por arriba? Porque ella va así. Esa es la dirección de esta, digamos, de mini tendencia. Pero estamos hablando del tema de liquidez, ¿no? Para que logren entenderla. ¿Sí? ¿Van a preguntar algo? Entonces, Alex, que me ha preguntado por la liquidez interna, ahí ya miramos dos ejemplos de liquidez interna. Y es válida, es totalmente válida para, en el momento en que se necesite para definir estructura, eso es válida. Por ejemplo, en este caso, aquí el precio nos ha dejado una huella de liquidez, ¿cierto? Que ya la hemos marcado, liquidez. Entonces, como el precio nos ha dejado esa liquidez, este alto que nos hace aquí el precio sería, ahí sería nuestro, esto es de 4 horas, ahí sería nuestro máximo válido. Ya tomó liquidez. Si el precio supera este máximo que está aquí, entonces nos haría un BOS y nos quedaría bueno, mire, no lo superó, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta liquidez, esta que está aquí, esta liquidez. ¿Qué significa esta liquidez? Que este es nuestro mínimo válido. Vamos a colocarle aquí para que lo vayan teniendo ahí. Entonces, este sería el mínimo válido. Aquí nos ha quedado el mínimo válido, ¿cierto? Si este es nuestro mínimo válido, aquí arriba es el máximo válido. Este sería nuestro máximo. Te disculpe si no le coloco las mayúsculas y las tildes, pero ahorita por efecto ahí de la rapidez. Entonces vamos a correr el máximo válido. Entonces, mira, ahí tenemos el máximo válido y el mínimo válido. Ahora, este mínimo válido, vamos a quitar este. Bueno, antes de seguir, ahora sí, vamos con otro ejemplo de liquidez interna. Esto es liquidez interna. Entonces, el precio me hace un alto, retrocede y en el retroceso supera el mínimo de la vela anterior. Aquí supera el mínimo de la vela anterior. El retrocede, me hace un mínimo y luego continúa su camino superando el alto anterior. ¿Qué me dejó ahí? Una huella de liquidez, ¿cierto? Ahora, ¿esa liquidez para qué me puede servir? Esa liquidez me puede servir a mí para un BOS o para un shock, ¿sí? Alguna de esas cosas, dado el momento que si eso se llega a presentar. Aquí tengo la liquidez, esto es liquidez. Entonces ahora vamos a mirar, quitemos aquí este bolita, ahora sí. Entonces el precio no continúa su camino alcista, sino que él se regresa. Y en el regreso, en este regreso, ha superado el mínimo válido. Él supera el mínimo válido. Al superar el mínimo válido, lo hace con cuerpo de vela, pero no con cuerpo de vela, lo hace con mecha, ¿cierto? Mire, esta es la mecha. Pero la mecha siguiente nos hace un cuerpo de vela, por lo tanto, este cuerpo de vela aquí nos valida el shock, ¿cierto? El cambio de dirección. Ahí nos lo valida. Ahí nos valida el cambio de dirección, dejándonos un shock. Y vamos a mirar los requisitos rápidamente. Es que aquí lo bonito de esto es que una cosa nos lleva a la otra, ¿cierto? Aquí miramos y una cosa nos lleva a la otra. Vamos, antes de avanzar, vamos a colocarle, este texto ya no lo necesito. Este máximo válido ya no es ahí. Ahora nuestro máximo válido es este. Este es nuestro máximo válido. Y aquí nos quedó el mínimo válido. Entonces vamos a mirar los elementos para verificar
si existe el BOS o no. Entonces son tres elementos importantes, ¿cierto? A ver, recuérdenme cuáles son los elementos del BOS. Toma de liquidez, profe. Toma de liquidez, uno. Eh, Cuando rompe la vela, que sea con cuerpo de vela. Cuando rompe el más El alto, El mejor. rompimiento. Ujú, rompimiento con cuerpo de vela. dos. Y un mínimo que hubiera tomado liquidez. Algo, Que nos no deje un recuerdo. mínimo válido. Ahí están los tres elementos. Que nos deje un nuevo mínimo válido, haga un barrido de liquidez y el alto anterior sea superado con cuerpo de vela. Ya, uno, dos y tres. Tómenle una foto para que una captura, para que les quede fácil a ustedes, para aquellos que todavía están en el proceso y no han dominado todavía los conceptos, ahí les tienes, ¿sí? Entonces voy a borrar, ya tomaron captura, les doy 3 segundos, tres, ya pasaron, te vamos a borrar. Bueno, aquí vamos. Y ahora entonces miramos el chop. Entonces para que haya el chop necesitamos tres elementos. ¿Cuáles son? Que hubiera habido un boss anterior, Perfecto, entonces que tengamos un boss anterior, aquí lo tenemos, uno, que haya liquidez, que haya liquidez, vea, aquí tengo, dos, y Haga el rompimiento con cuerpo de vela. También. que el mínimo válido sea superado con cuerpo de vela. Está aquí, tres. Tómenle una captura, aquellos que todavía no dominan los elementos del chop. Ahí ya tenemos los tres elementos, ya pueden apreciar. Vamos a ver qué me dicen aquí. Retroceso inválido. Un retroceso inválido, podríamos decir que un retroceso inválido. No, los retrocesos inválidos no los tomamos como liquidez. O sea, partan de esto. Todo retroceso es liquidez, pero hay retrocesos válidos y retrocesos no válidos. O sea, no son válidos para tomarlos para tomarlos en cuenta en el caso de la estructura, para definir estructura. Solamente tomamos en cuenta los retrocesos válidos. Entonces, mire que aquí ya nos da forma a la estructura, ya nos está dando forma a la estructura. Y de ahí en adelante, entonces el precio nos deja liquidez, aquí nos deja una huella de liquidez, nos hace un bajo, retrocede y luego supera con cuerpo de vela, haciéndonos un BOS. Y ahí continúa su camino para que al final, entonces, el precio en este momento sea bajista, de acuerdo a la estructura. Mira, aquí está la estructura de la euro libra. Ahí está la estructura, es bajista. Si el precio no supera este nivel de acá, entonces ahí estaríamos hablando de un cambio de dirección. Mientras tanto, como es bajista, ¿qué vamos a buscar? ¿Compras o ventas? ventas. Exactamente. Entonces, serían venta porque es bajista. Bueno, entonces ya tocamos el tema de liquidez. ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? ¿Quieren preguntar algo más de liquidez? Adri, Em, ¿le queda más claro el concepto? sí, sí, profe, muchas gracias. ¿O Yo quedó creo más que claro? lo más difícil de identificar la liquidez es cuando el mercado está lateralizado, ¿no? Eh, Digamos, arriba está como un poquito encajonado el mercado, ¿no? Pues cuando es una tendencia eh,
a simple vista, pues es más sencillo como marcar la liquidez, pues para mí, ¿no? Cuando ya está como más lateralizado, sí es como un poco más complejo, ¿no? Pues digamos que sí. Lo que sucede es que cuando está haciendo, en este caso, como una distribución, pues él hace muchos bajos y altos pequeñitos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con la observación, con los detalles, para, para poder establecer correctamente la liquidez. Pero tenga en cuenta que es en 4 horas que estamos mirándola para efectos de estructura, ¿no? Para la estructura. Entonces, Profe, disculpe. sí, Antes, esto de aquí, porque yo me he dado cuenta que siempre casi viene acá el precio. Puede agrandar, profe, y a lo que usted nos dio la explicación, y ha sido por eso. Si ve que, por ejemplo, le puede hacer un zoom, disculpe. claro que yes. Ahí. Mm, ver, aquí, ya le señalo de nuevo, profe, ya le señalo de nuevo. Eso, Esta, esta es la sí, vela. Esta es la vela que estamos usando. Quito aquí el imán. Esta es la vela que estamos usando para poder determinar la liquidez. Vamos a colocarla aquí en amarillo. Esa es la vela. Sí, esa es nuestra vela. Entonces, ella, qué es lo que pasa? Que esta vela aquí nos ha hecho un alto. O sea, la vela ha hecho un alto, ¿cierto? Y el bajo de la vela ha sido superado. ¿Sí? El bajo de la vela fue superado. Al ser superado, nos dejó un bajo, ¿cierto? El bajo más bajo. Luego él continúa su camino y el alto de la vela, ¿cierto? El alto de la vela es superado haciéndose un nuevo alto. Mire que luego hay otro nuevo alto. Entonces, ahí nos deja liquidez. ya, ya, profe, muchas gracias. Muy bien. Todo tiene una lógica porque sí ve que allá se regresa y aquí hay un imbalance. Ah, lo que pasa, Adri, es que apenas estamos mirando la liquidez, ¿no? Ajá, No, sí, sí. no estoy Una cosa, mirando, pero otra cosa. ¿en dónde ve el imbalance? Que yo no lo veo. Ya le señalo, profe. Pero no, eh, o sea, justo llega acá el precio. O sea, yo me he dado cuenta que siempre llega, o sea, a este escenario se repite bastante en el mercado.